Miren, ahora vamos a calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles para cuando los datos son agrupados. En esta tabla que tenemos acá, vamos a calcular deciles, cuartiles y percentiles. Vamos a tomar como ejemplo el cálculo del segundo cuartil. Segundo cuartil de esa tabla que está ahí, que son edades en años. Tenemos 65 personas con esas edades. Están agrupadas, como van a ver acá, y van a observar. Luego, ¿cuál es la fórmula que vamos a emplear para hallar un cuartil deseado cuando los datos son agrupados? Vamos a tener límite inferior de la clase cuartil más, entre corchetes, K por N entre 4. Ya ustedes saben quién es N, el total de datos. Luego, menos FAK-1. Quiere decir frecuencia acumulada de la clase cuartil anterior a. ¿Ok? El K por N sobre 4 va a representar la frecuencia acumulada de la clase cuartil. Frecuencia acumulada de la clase cuartil. FAK va a ser la frecuencia acumulada anterior a la de la clase cuartil. Todo esto entre FK, que no es más que la frecuencia absoluta simple que le corresponde a la clase cuartil. Todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, ¿ok? Por la amplitud. Esa fórmula es muy similar a la de la mediana, solo que aquí es, en vez de n sobre 2, aquí es k por n entre 4. Recuérdense que k, vamos a buscar el segundo cuartil. Para este caso, nuestra k vale 2, n es el total de datos, que son 65, y bueno, vamos a calcular k por n entre 4. Sería el k por n entre 4, sería 2 por 65 entre 4. Haciéndolo directamente con nuestra calculadora, nos va a dar lo siguiente. Multiplicamos, son 2 por 65, 130 entre 4. Entre 4 nos da 32.5. 32.5 nos ha dado el K por N sobre 4. Ok, una vez tenemos a K por N entre 4 su valor 32.5, vamos a recurrir a la columna de la frecuencia acumulada a buscar ese valor, igual que hicimos en la mediana. Nos vamos a nuestra tabla, en nuestra frecuencia acumulada, y vamos a buscar 32.5. Obsérvese que el 32.5 no está en esa columna. Luego, cuando no está, se toma el inmediatamente mayor. Entonces, como el que está es el 20, el inmediatamente mayor es el 35 que está acá. Ese 35. Cuando hacemos eso, estamos ya ubicados en lo que llamamos clase cuartil. Esta es la clase cuartil. Esa fila completa. Esa clase cuartil tiene un intervalo de clase que esta vez es de 25 a 30. Ese es el límite inferior. L y que yo le llamé L y Q, límite inferior de la clase cuartil. El límite inferior es 25. Bien, de inmediato usted va a tomar la frecuencia acumulada anterior a la de la clase cuartil. La frecuencia acumulada nos dio 35, la anterior es esta, 20. Y también vamos a tomar la frecuencia absoluta simple que le corresponde a la clase cuartil, que es esta, 15. Frecuencia absoluta simple que le corresponde a la clase cuartil, 15.
Una vez tenemos esto, ya podemos tomar nuestra fórmula y obtener nuestro segundo cuartil. Límite inferior, lo tenemos por acá, 25, más K por N sobre 4, que nos ha dado 32.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 20. Y todo eso en la tabla simple que le corresponde, que es 15. Y vamos a multiplicarlo por la amplitud. Si observan la amplitud en cada grupo es 6. Amplitud 6. Entonces todo se va a multiplicar por 6. Nuestro segundo cuartil va a ser igual a 25 más 32.5 menos 20. Se supone que va a dar 12.5, ¿verdad? 32.5 menos 20, 12.5. Lo voy a dividir entre 15 y lo voy a multiplicar por 6. Para ahorrar espacio, lo voy a hacer directo con la calculadora, Tendríamos 12.5 entre 15 nos va a dar 0.83 por 6, que va a ser exactamente 5. Oh, qué chulo, 5. Por tanto, nuestro segundo cuartil es igual a 30. Segundo cuartil, 30. ¿Qué significa eso? Que el 50% de esas personas tienen edades de 30, menos de 30 años, 30 o menos años, o menos de 30 años, y el otro 50% tiene más de 30 años. El 50% tiene menos de 30 años y el otro 50 más de 30 años, de esos 65. Ahora vamos a buscar el que me han pedido aquí, el decil número 7, el séptimo decil. Séptimo decil. Para los deciles, la fórmula es similar. Nuestra fórmula es similar. Que estoy desaforando un poco acá. Rodar un poco la cámara para este lado para tener más espacio. Y ahora sí que sí. D sub K es igual al límite inferior de la clase decil más K por N sobre 10. K por N sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque se trata de decil. Menos FAK-1. Todo por la amplitud entre la frecuencia simple que le corresponde a la clase decil. Como pueden ver ahí está entonces una fórmula similar a aquella. Límite inferior de la clase decil más K por N sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior a la de la clase decil entre la frecuencia simple correspondiente, y todo multiplicado por la amplitud. Como ya tenemos experiencia de los deciles, procedemos de inmediato al cálculo del séptimo decil que nos han pedido allá. Séptimo decil, voy a ahorrar un poco de espacio abreviando operaciones por asunto de... Voy a abreviar operaciones por asunto de espacio. Entonces, el límite inferior, vamos a buscar primero K por N sobre 10, esa es la clave. K por N sobre 10, K por N sobre 10 nos va a dar, esta vez K vale 10, porque estamos buscando el séptimo decil, ¿de acuerdo? Séptimo decil, K es el orden del decil, como estamos buscando el séptimo decil, K vale 7. Entonces 7 por 65 entre 10, eso nos va a dar, lo voy a hacer directamente, 7 por 65 entre 10, 7 por 65 entre 10 da 45.5. 45.5.
45.5. Eso nos va a mandar a la frecuencia acumulada, igual que la anterior, frecuencia acumulada aquí. Y vamos a ver, el 45.5 no está. Tenemos que tomar entonces el que le sigue, que es este, 54. Ahí estamos ubicados en la clase decil. Para esa clase decil, el límite inferior es 37, porque el intervalo de clase que le corresponde es de 37 a 42. Por tanto, el inferior es 37. Haciendo uso de nuestra fórmula, por acá, D sub K igual entonces a 37 más K por N sobre 10, que nos dio 45.5, menos la frecuencia acumulada anterior. Si estamos acá en 54, que es la frecuencia acumulada de la clase decil, entonces la anterior es esta, 45 entre 10, porque estamos buscando decil, entre 10. Luego vamos, entre 10 no estoy loco, entre la frecuencia simple que le corresponde, atención, si esta es la frecuencia acumulada de la clase cuartil, esta es nuestra clase cuartil, la frecuencia simple correspondiente es esta, 9. Ay, Dios mío, 9. Todo por la amplitud, que es la misma, 6. Ya dijimos que la amplitud vale 6. Luego, resolviendo esto, vamos a ponerle séptimo, nuestro séptimo decil será igual a 37 más lo que me dé eso ahí. Lo voy a abreviar con la calculadora porque no tengo espacio y quiero hacer también los percentiles acá sin borrar nada. ¿Ok? Aquí voy. 45, bueno, 45.5 menos 45 da .5. ¿Ok? .5 por 6 da 3. Entonces 3 entre 9, miren qué interesante. Da un número decimal. .5 por 6 entre 9 da 0.33. 0.33. Una 0.3. Por tanto, nuestro séptimo decil va a ser igual a 37.3. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Como se trata de el séptimo decil, ese es el 70% de los datos. Quiere decir entonces que de estas 65 personas, pues el 70% tenía edades de 37.3 años o menos, ¿verdad? 37.3 años o menos, el 70%. También nos han pedido el percentil número 35. Los percentiles, ya ustedes saben, que dividen a la distribución de datos en 100 partes porcentualmente iguales, quiere decir que cada partecita vale un 1%, cada percentil. La fórmula para los percentiles es similar. Vamos a buscar entonces el percentil número 35. Para los percentiles, P sub K es igual al límite inferior de la clase percentil más K por N entre 100 menos la frecuencia acumulada de la clase percentil anterior a la de la clase percentil. Todo entre la frecuencia simple que le corresponde a la clase percentil y por la amplitud. Fíjense que las fórmulas son similares. La diferencia está entre cuánto vamos a dividir. Entre 100 si es percentil, entre 10 si es decil y entre 4 si es cuartil. Es la misma situación. Por eso vieron que les abrevié acá. Para nuestro caso nos han pedido el percentil 35, lo que implica que nuestra K esta vez vale 35. ¿Ok? Luego, K por N entre 100, K por N entre 100 sería
35 por 65 entre 100. Lo voy a hacer directo en la calculadora y solo pondré ahí el resultado. Ustedes practiquen en casa para que prueben de dónde salen las cosas. 35 por 65 y lo vamos a dividir entre 100, que es correr el punto 2 lugares, y da 22.75. 22.75. Eso es lo que vale K por N sobre 4. Una vez usted tiene el 22.75, es el K por N sobre 4, te vas a ir igual a la columna de la frecuencia acumulada a buscar ese valor, 22.75. Si está en la columna, ahí nos quedamos con nuestra clase percentil. Si no está, se coge el inmediatamente mayor, como ya ustedes tienen experiencia. Vamos a ver, acá 22.75 no está. El que le sigue es entonces el 35. Va a coincidir con la anterior, el 35. Quiere decir que el límite inferior de esa clase percentil es 25. Límite inferior 25. Entonces procedo a sustituir por acá, vamos a hacerlo aquí, igual a aquí, 25 dijimos, límite inferior, no lo escribí, no lo escribí. El límite inferior de la clase percentil nos dio 25, porque estamos acá, que de 25 a 30, el inferior es el 25. 25 más nuestro K por N sobre 4 nos ha dado 22.75 menos la frecuencia acumulada anterior. Estamos aquí en el 35, la FAK-1 es esta, 20 menos 20 entre 100, no entre 100, no, sí, entre FK. FK es la frecuencia simple que le corresponde. La frecuencia simple que le corresponde es esta, 15. Ok, porque esta es nuestra clase percentil. Entre 15. Por la amplitud que sí es la misma. Por tanto, nuestro percentil número 35 va a ser igual a 25 más. Voy a operar esto acá directamente en la calculadora. Entonces, disculpen si hay algún desafío acá. 22.75 menos 20. Eso lo vamos a dividir entre 15 y lo vamos a multiplicar por 6. Restamos, dividimos y multiplicamos, como ustedes quieren ahí en ese orden. Da 1.1. Exactly. 1.1 quiere decir que nuestro percentil 35 es igual a 26.1. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Que el 35% de las personas tenían edades de 26 años y menos, 26.1 años. 35% de las personas tenían edades de 26.1 años o menos. 26.1 años o menos. Y el 35% de las personas, 35% de esas 65. ¿Okay? Si usted quiere saber cuántas personas son, usted le saca el 35% a 65 y ya usted sabe cuántas personas tienen edad de menos de 26.1 años o menos. Fue un placer. Escúcheme que le dije tantas cosas a la vez, pero quería aprovechar para dar una explicadita de cómo calcular los percentiles, los deciles y los cuartiles y los datos cuando son agrupados. Como ya ustedes tienen experiencia con la mediana, es la misma situación, se hace exactamente lo mismo. La diferencia está entre cuánto se divide en esta partecita de la fórmula. Si entre 4, si entre, ¿dónde está la de los deciles? Si entre 4, si entre 10 o si entre 100. O entre 2 cuando sea la mediana. Es la misma situación. Chévere, ¿verdad? Chévere.
Pásenla bien, mis hijos del alma, mis hijos de mi vida, de mi corazón.